Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Seguro que te has preguntado 1000 veces por qué una empresa paga salarios altos mientras que otras empresas pagan salarios de miseria. Seguro que también te has preguntado por qué en algunos países los trabajadores están mejor pagados que en otros. En este vídeo vamos a explicar cómo se forma un salario en un mercado y también qué ocurre cuando los gobiernos, casi siempre por presión sindical, suben el salario mínimo. Ya te puedo adelantar que no ocurre nada bueno. Os dejo aquí una entrevista que me hace Dafne Posadas de FI sobre el mercado de trabajo. Espero que la disfrutéis. Allá va. El salario es un precio por un factor de producción. Ahora, ¿qué es un factor de producción? Pues son todos aquellos inputs o todos aquellos, pues simplemente si lo quieres poner así, todas aquellas cosas que utilizamos para producir bienes y servicios en una economía. Entonces eso es básicamente un factor de producción. Y ahora, hay varios factores de producción. Uno de ellos es el salario, el trabajo. Entonces, tenemos trabajo, los economistas diferencian entre trabajo, tierra y capital, pero bueno, para el que nos viene ahora a la mente, que es y para el que estamos utilizando, porque estamos hablando, es el trabajo, ¿no? Entonces, hay un precio por un factor de producción que es el trabajo. Y ahora bien, ¿de qué dependen los precios de los factores de producción? Pues un precio, esto se dice muchas veces en economía, aunque no se entiende muy bien toda la implicación, un precio depende de factores de oferta y de factores de demanda. Entonces, evidentemente hay que analizar qué es un factor de oferta y qué es un factor de demanda en cada caso concreto. Para el tema de los salarios, ¿qué sería la oferta de trabajo? La oferta de trabajo básicamente es cuánta gente hay dispuesta a trabajar, cuánta gente hay dispuesta a decir, bueno, pues vamos a ir a hacer un trabajo, el que sea, vamos a ir a hacer un trabajo de jardinería, vamos a ir a hacer un trabajo, pues no sé, como el que tienes tú aquí, Dafne, ahora, vamos a hacer un trabajo de difusión de ideas, pues es un tipo de trabajo también, ¿no? Entonces, y además cuánta gente está dispuesta, no solamente dispuesta, sino cualificada para hacer ese trabajo. Entonces, tenemos diferentes partes del sector de trabajo, está segmentado si lo quieres ver así. ¿Esto qué significa? Bueno, pues no todo el mundo puede ser arquitecto. Hay gente que no, pues si Dafne o yo quisiéramos ser arquitectos, se nos caen los edificios, ¿no? Entonces no hay oferta de trabajo de arquitecto ahora mismo en esta sala. Estamos Dafne y yo y unos cuantos especialistas más y no tenemos capacidad de ofertar trabajo de arquitecto, ¿vale? Entonces tenemos diferentes segmentos, si lo quieres ver así, en los que diferentes personas venden sus servicios del trabajo, sus servicios, su fuerza laboral. Y luego tenemos una demanda de trabajo. La demanda de trabajo, ¿quién la hace? La demanda de trabajo lo suelen hacer las empresas, evidentemente. ¿Quién quiere trabajo? Bueno, pues las empresas que están produciendo bienes y servicios. Esas empresas necesitan factores de producción para generar esos bienes y servicios. En el caso que estábamos poniendo antes de los arquitectos, pues evidentemente, ¿quién va a demandar a un arquitecto? Pues una constructora que vende pues oficinas comerciales, no sé, una constructora que vende apartamentos para la gente. ¿Ok? Entonces tenemos, por un lado, la demanda que viene dada por esas empresas y por otro lado la oferta compartimentalizada, esto es segmentada, esto es importante, que viene dada pues por las personas. Entonces, en la interacción de esa oferta y esa demanda, de cuánta gente quiere ir a vender sus servicios del trabajo y además de cómo de cualificados son esos servicios del trabajo, por un lado, y por otro lado, la demanda que hacen las empresas para producir bienes y servicios, también compartimentalizada, es lo que generan unos precios determinados para el factor productivo trabajo. Dicho de otra manera, al final lo que tenemos son unas empresas que están produciendo bienes y servicios que son más o menos útiles para la gente, es decir, que le generan más o menos satisfacción. Entonces, las empresas que generan bienes que tienen una satisfacción muy alta para las personas que los están consumiendo, pues contratan muchos factores productivos porque están ganando mucho dinero con ellos. Si generas mucho valor en la economía, se te paga un precio alto por lo que produces y tienes un incentivo a producirlo más. Así es como funciona un mercado. ¿Cómo lo produces más? Contratando más factores productivos, entre ellos, por supuesto, el trabajo. Entonces, eso es básicamente la forma en la que se generan precios. Los precios vienen dados en última instancia por la creación de valor que tienen las empresas. Cuando la empresa tiene mucha creación de valor, puede pagarle mucho a los trabajadores y si encuentra a los trabajadores, evidentemente, en los segmentos que estábamos hablando antes, si encuentra trabajadores lo suficientemente cualificados o con una buena cualificación. Básicamente cómo funciona en un sistema de mercado la generación de salarios. Ahora, ¿por qué, como tú decías,
tenemos ahí a sindicatos molestando, que básicamente es a lo que se dedican profesionalmente los sindicatos, a molestar. ¿Por qué tenemos a sindicatos molestando, diciendo el salario tiene que ser más alto, el salario tiene que ser este, tiene que ser este, tiene que ser este? Bueno, tenemos aquí dos puntos. Uno de ellos es principalmente entender que a veces se tienen buenas intenciones, aunque muchas veces, bueno, se dice que el camino también al infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, que tienes una buena intención, quiero que la gente viva mejor. Como la mayor parte de gente vive de su salario, si subimos los salarios, evidentemente vamos a vivir mejor. Claro, ¿cuál es el problema con esto? Y ahora lo vamos a ver, me parece, en tus siguientes preguntas. Que esto genera problemas en el mercado de trabajo, de conseguir que la gente llegue y se emplee en el mercado de trabajo. Pero no me voy a adelantar con eso. Pero, ¿cuál es la otra causa por la que los sindicatos pueden estar siempre molestando con queremos subida de salarios, queremos subida de salarios, queremos subida de salarios? Básicamente porque tienen una teoría económica que funciona mal. Y esta teoría económica es una teoría económica pues, de raíz en la que hay una teoría objetiva del valor. La teoría objetiva del valor más famosa es la teoría del valor trabajo. Entonces, en esa teoría del valor trabajo, los empresarios están de alguna manera robando parte de la generación de valor de los trabajadores. Entonces, como ves, esto es muy diferente a cómo estamos nosotros explicando alternativamente cómo se forma un salario. Pero cuando tú tienes eso, entonces hay una especie de sentimiento o de resentimiento, mejor dicho, que es básicamente. Eso es otra de las cosas que definen a los sindicatos hoy en día, resentimiento. Tienes un resentimiento con el tipo que te está dando trabajo y con el tipo que está creando valor en la economía. ¿Por qué? Porque crees que te está robando. Yo creo que esta teoría es completamente falsa, pero quizá no tenemos tampoco demasiado tiempo aquí para explicarla. Pero eso es básicamente la idea. Cuando tú crees que el tipo que te está contratando te está robando, pues lo único que tenemos que hacer es decir que, bueno, pues si me sube a mí el salario, me roba un poquito menos. Y si me roba un poquito menos, pues estamos todos bien. O al menos los trabajadores van a estar mejor y los empresarios no van a estar tan bien, ¿no? Esto es lo que te dicen. De hecho, tienes que hablar con un sindicalista 3 segundos para saber que esto es lo que está pensando. Como digo, creo que esta teoría económica está completamente... prácticamente no hay economistas que la respalden hoy en día. Son 4 y usualmente no son muy listos. Y, por otro lado, está bastante pues denostada y además no funciona bien en la práctica. Es decir, empíricamente esta teoría no funciona. Entonces, bueno, te he dado una explicación quizá demasiado larga, pero esa sería mi explicación de cómo se forman los salarios y sobre todo por qué hay otra gente que cree que la manera de generar mayor bienestar en la gente es mediante una presión sindical para que suban los salarios por decreto. Claro, y a pesar de que fue una explicación un poco larga, Daniel, me parece que es una explicación que profundiza muy bien y que explica muy bien, valga la redundancia, pues todas estas interioridades que con mucha frecuencia son mal analizadas por los medios de comunicación tradicionales y demás cuestiones. Entonces es importante pues entender verdaderamente cómo se asignan los salarios o entender verdaderamente de dónde vienen los salarios. A mí una vez me explicaron, y fue precisamente en la universidad, que los precios son los chismosos del mercado, porque al final te dan información respecto a qué tan productivo es o no un trabajador y qué sucede cuando existen estos sindicatos, estas presiones por querer modificar artificialmente el sistema de precios y en este caso hablando puntualmente de la cuestión de los salarios mínimos. ¿Qué sucede entonces cuando ganan estas presiones, cuando ganan estos sindicatos y finalmente logran empujar una agenda en la que se oficializa un salario mínimo? ¿Qué sucede realmente con el mercado laboral? Lo voy a hacer mía una frase que es de Juan Ramón Rayo, que es una frase buenísima, que es: ¿qué salario mínimo le pondrías a tu peor enemigo? Es decir, si a mí me cayeras, no es el caso, Dafne, pero si a mí me cayeras muy mal, muy, muy mal, yo digo, Dafne, quiero destruirla, le pongo un salario mínimo de $1.000.000 o de $10.000.000 al año. A ver quién es el guapo que le paga, que consigue generar en un mercado al menos 1.000.000 o 10 millones de dólares para que sea capaz de contratarse. Entonces, tendrías que ser un CEO de una empresa internacional muy, muy exitosa para que eso, no digo que no lo vayas a hacer en el futuro, pero de momento a la mayor parte de nosotros, el 99,9% de la población, no generamos $1.000.000 al año. Si yo no genero $1.000.000 al año y obligo a que alguien, si me quiere contratar, me pague $1.000.000, estoy muerto. Estoy muerto. Voy a quedar en desempleo toda la vida. Entonces, esto es lo que termina pasando en las economías, en cualquier economía. Cuando yo pongo un salario mínimo demasiado elevado,
genero una de las dos siguientes cosas. Lo más normal que se genere es desempleo, como te acabo de contar ahora. Nadie va a querer contratar a Dafne por ni a mí tampoco, vamos, casi nadie, por $1.000.000 al año. Es muy difícil. Ojalá lo generáramos, ojalá, de verdad. Pero, por desgracia, yo estoy segurísimo que no lo genero. Por lo tanto, no me contrata nadie por ese salario. Entonces, en los países donde hay un enforcement fuerte del Estado, lo que se genera es efectivamente esto que te estaba contando, ¿no? Lo que se genera es, si algún empresario quisiera contratarte debajo de agua, sería muy complicado porque te va a llegar un inspector de trabajo y va a cerrar la empresa, te va a poner una multa que te va a dejar tiritando, que te va a matar financieramente. Pero tienes otra posibilidad. Hay países, nosotros, tanto Dafne como yo, estamos en Guatemala, hay países con un Estado de Derecho, bueno, no solo Estado de Derecho, sino con un Estado muy, muy débil, con un Estado que si no es fallido es cuasi fallido. ¿Qué pasa en estados que no tienen capacidad de enforcement? Que lo que se genera es informalidad. La informalidad es muy alta en la práctica totalidad de Hispanoamérica. Hay muy, muy poquitos países donde tengan una informalidad baja. Lo normal, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, pues como os estoy diciendo, pues en Centroamérica tenemos informalidad, sobre todo el Triángulo Norte, tenemos informalidades del 70-80%. ¿Qué es lo que tenemos? Una legislación laboral que pretende proteger mucho al trabajador, pero que al final lo protege tanto que nadie lo puede contratar. Como el ejemplo que estábamos poniendo. Es como que nos digan $1.000.000 para Dafne o para mí. Pues bueno, pues quedamos fuera del mercado formal y todavía tenemos la suerte de podernos contratar en la informalidad. Pero es una suerte que es un arma de doble filo, porque es cierto que en estos países, pues bueno, la seguridad jurídica del Estado no es muy alta, pero al menos es alguna. Por lo menos estoy con un contrato formal, por lo menos puedo ir con un abogado y decirle, oye, este tipo, yo estaba trabajando aquí, he sufrido un accidente, ¿qué pasa? Pero eso no se puede hacer ahora mismo. En muchos países de Hispanoamérica no se puede hacer. Países donde el Estado sí es fuerte, sur de Europa, y tienen una legislación muy parecida. Yo tengo estudiada la de Guatemala, la de España, no son tan diferentes, es bastante divertido. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa en el sur de Europa? Lo que pasa es que tenemos unos desempleos muy altos, muy, muy altos. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a contratar a la gente. Y sobre todo, ¿a quién impacta más el desempleo o la informalidad? Y esto es algo muy curioso. Siempre, siempre, siempre impactan más en aquellos que pretenden proteger. Esto es lo más divertido. Porque lo que tenemos es una parte de la población que queremos que viva mejor. Usualmente, ¿quiénes son? Pues los más pobres, los jóvenes, que son los que tienen salarios más bajos. Nosotros queremos subir el salario a esa gente, pero precisamente esa gente es la primera, te lo voy a poner con un símil de agua, es la primera que se queda por debajo del agua. Es decir, yo te subo el agua, yo te subo el agua, yo te subo el agua, y llega un momento que si yo soy más alto que tú, pues yo sobrevivo a esa subida de agua. Pero si no soy más alto que tú, muero. Yo creo que yo soy bastante más alto que tú, Dafne. Entonces, en ese caso, si te suben el agua, la que te mueres eres tú. Pues esto pasa lo mismo, exactamente lo mismo con los salarios. Cuando yo empiezo a poner una subida, empiezo a subir el salario, todos aquellos que son menos productivos en una economía son los que se quedan sin empleo o se ven empujados a la informalidad. De hecho, es muy divertido verlo. No hay diferencia entre... Bueno, hay diferencias de cuantía entre países, pero no hay diferencia en el fondo del asunto, que es todos aquellos que están protegidos, entre comillas, siempre protegidos por legislaciones laborales muy tutelares, muy protectoras con el trabajador, tienen un desempleo muy alto en jóvenes. Esto es interesantísimo. Y en gente sin formación. Es decir, o con escasa formación, no sé, a lo mejor con haber terminado la secundaria o algo así. Pues si tienes escasa formación, es decir, no tienes una formación relativamente específica y útil, o muy útil, todos tenemos algo que aportar en el mercado, pero si no tienes una formación que se perciba muy útil en el mercado, o si eres alguien muy joven, es decir, todavía no tienes experiencia, y al no tener experiencia también es un problema te genera un problema de productividad, eres menos productivo que un trabajador que lleva 20 años en un puesto laboral. En esos casos, claramente lo que tenemos es que son los más impactados, porque son los menos productivos, son los que menos valor están generando, son los trabajadores que menos valor generan ahora en la economía. Cuando esto es así, pues ¿qué es lo que pasa? Que siempre impactan a esos, siempre. Las protecciones o las pretendidas, que ya estamos viendo que no lo son, pero las pretendidas protecciones de salarios mínimos altos o cualquier otra cosa, desempleos, indemnizaciones por desempleos de 4, 3 o lo que sea, salarios por año, cosas así, que esto ocurre, vamos, que esto ocurre en varios países.
Todas esas cosas al final lo que generan es, como estoy diciendo, que aquellos que menos pueden aportar a un proceso productivo, que a lo mejor podrían aportar en un futuro, porque hay economías de aprendizaje y todo esto, pero todos aquellos que quisieran entrar al mercado laboral, jóvenes, son expulsados del mismo. Esto lo vemos claramente con un desempleo, pues en el sur de Europa, un desempleo juvenil brutal, y en países como Guatemala o en general Centroamérica, lo que vemos es un problema pues de migración, un problema en el que los puestos de trabajo formal son bajísimos, bajísimos. La mayor parte de puestos de trabajo son informales y al final es una presión migratoria muy, muy fuerte. Fantástica explicación, Dani, y hay algo muy interesante que decís, ¿verdad? A pesar de las muy buenas intenciones que seguramente tienen los iluminados del gobierno, al final de cuentas, JD Jaramillo pone un comentario en la transmisión de YouTube que dice, cuando el Estado mete la mano, mete la pata. Entonces ya vimos efectivamente que los salarios mínimos son contraproducentes para resolver el problema de la pobreza, son contraproducentes para mejorar la calidad de vida de aquellos que pretenden ayudar y mucho menos para ayudar a los jóvenes que finalmente probablemente resultamos los más afectados, como tú muy bien lo explicas. Entonces, si ya vimos que eso no funciona, ¿qué alternativas de libre mercado podrían ayudarnos a mejorar la calidad de vida de algunas personas? Que por supuesto, pues hablamos de eso cada semana aquí en Económetro, pero específicamente en materia de salarios, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de personas o cómo se pueden incrementar de manera real a través del libre mercado los salarios de las personas? Mira, detrás de los salarios altos están las productividades del salario, es decir, perdón, del trabajo, las productividades de los trabajadores. Cuando nosotros estamos en países cuyos trabajadores son muy productivos, los salarios también tienden a ser muy productivos. Y cuando tenemos países con productividad del trabajo bajas, tenemos salarios bajos. Entonces, evidentemente aquí lo que deberíamos hacer es intentar promocionar la productividad del trabajo. Y entonces ahora la pregunta, simplemente yo sé que estoy tirando una patada hacia adelante y la pregunta es, entonces Dani, ¿qué hacemos para incrementar la productividad del trabajo? Y esto, pues lo que se genera o lo que se intenta generar es exactamente lo mismo que para proporcionar crecimiento económico, exactamente lo mismo. Los trabajadores, ¿por qué son más productivos en un país que en otro? Pues pueden ser por varias cosas, pero casi todas las explica el capital disponible. Te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. ¿Dónde es más productivo un trabajador? ¿En un campo donde están macheteando, donde están con un machete limpiando o con un arado romano? No sé si sabéis lo que es un arado romano. 2 bueyes, un palo y eso es lo que generan los surcos. O un tractor, un tipo con un tractor. Bueno, pues allí donde tienes un tipo con un tractor tienes la fuerza de unas 500 personas. ¿Eso qué significa? Que la máquina, que es verdad que ahorra trabajo, la máquina hace que el trabajador que está con ella sea muchísimo, cientos de veces más productivos que sin máquina. Esa máquina es lo que los economistas llamamos capital. El capital, además de ser un capital físico, que en el tractor lo vemos muy fácil, en la maquinaria lo vemos muy fácil, hay otro tipo de capital, que es el capital intelectual también, o el capital humano, que denominamos ahora. Ese capital humano, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues además de tener un tractor, hay que saber conducir un tractor. Yo no sé tú, Dafne, pero yo no sé conducir un tractor. Entonces, eso es un tipo de capital. Eso es un tipo de... Si lo quieres ver así, ese capital humano simplemente son habilidades. ¿Qué habilidad tienes que te hace valioso en el mercado? Bueno, pues un tipo que sabe conducir un tractor, desde luego tiene mucha más habilidad que tú o que yo para emplearse en una finca agrícola. Mucha más. Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que aquellos países donde tienen mucha más inversión, donde se promociona y facilita la inversión, son países que tienen mucha más maquinaria que le pueden dar a sus trabajadores para hacerlos mucho más productivos. Yo hice un trabajo hace no mucho con Olaf, que es otro profesor Olaf Dirmat, que es otro profesor de aquí de la Universidad Francisco Marroquín, donde, bueno, estimamos cuál era el salario que tenía un hondureño en Honduras y el mismo hondureño en Estados Unidos. El mismo tipo, ¿eh? El mismo. No tiene que ser otro. Y llegábamos a la conclusión que era entre 7 y 8 veces superior el salario que cobraba en Estados Unidos que el salario que cobra en Honduras. Entonces, ahora la pregunta es, hombre, ¿cómo puede ser Por el esto? mismo ¿Cómo pasa trabajo. esto?
Pues porque el mismo trabajador le das un montón de herramientas, le proporcionas un montón de capital y cuando le proporcionas un montón de capital produce muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para que en vez de que los hondureños o cualquier, perdón, migrante de otro país tenga que moverse hacia Estados Unidos? Bueno, pues atraer capital, atraer empresas, atraer inversión a los países de origen de la migración. Por eso todo esto que se está hablando ahora de vamos a darle, no sé, Estados Unidos, vamos a dar 4.000 millones al Triángulo Norte, que no sé qué, eso son estupideces. La ayuda al desarrollo lo único que vale es para perpetuar el desarrollo. Si tú quieres que alguien salga de la pobreza, lo que tienes que hacer es promocionar la inversión privada siempre, nada de inversión pública. Inversión privada y que vengan muchas empresas y que vengan mucho capital a instalarse en los países. Eso le da mucho más capital, mucho más herramientas a los trabajadores, los hace más productivos y termina subiendo al final los salarios que cobran esos trabajadores. Y me parece fantástica la forma en la que nos presentas precisamente esa idea tan importante que al final de cuentas hay muchas personas de nuestros países que terminan migrando a los Estados Unidos y vamos, no es que vayan a hacer trabajos intelectuales o completamente diferentes de los que hacían en Guatemala. Hay personas que se dedican en el sector de construcción en nuestros países y cuando van a Estados Unidos también se dedican al sector de construcción, pero ganan muchísimo, muchísimo más de lo que alguna vez podrían ganar en sus propios países. Entonces me parece súper interesante la forma en la que nos puedes presentar estas dos ideas. Ahora, hay una idea que con mucha frecuencia se deja por un lado y es esta idea de cómo los salarios mínimos, pues porque al final de cuentas las personas no pueden, las empresas no pueden pagarle lo suficiente a los trabajadores, terminan despidiéndolos, como tú ya muy bien nos los explicaste, pero también favorece la automatización. ¿Qué nos puedes decir de esto? Que es una idea que nos trae a la mesa JD Jaramillo en Facebook. Sí, hay mucha controversia sobre este tema, porque la automatización va a terminar ocurriendo, sí o sí. Ahora, ¿qué es esto de la automatización? La gente le tiene miedo a la automatización, pero la automatización es lo que estábamos hablando antes. Pues bueno, tengo 500 trabajadores cortando a mano algo o tengo un tractor. Pues prefiero un tractor. ¿Eso qué significa? Que 499 trabajadores van a tener que hacer otra cosa. Pero eso es algo bueno, eso es algo positivo en la economía. Ahorrar trabajo es a lo que se dedican las máquinas. Desde hace más de 200 años, 300 ya casi, aunque la revolución industrial es un poquito después, lo que hemos hecho es automatizar trabajos. Y cuanto más lo automaticemos, mejor, más productivos son los trabajadores que se quedan. Entonces, eso sin ninguna duda genera tensiones a corto plazo, porque hay gente que va a haber desplazado su trabajo, pero desde luego en el medio y largo plazo todos estamos, pero todos, sin ninguna duda, todas las capas de la sociedad, ni esto no es de ricos y pobres, no, todas las capas de la sociedad están muchísimo mejor con la automatización. Y de hecho, cualquier intento simplemente de pararla no va a servir para absolutamente nada. Ahora bien, sí que es posible que si lo que estás haciendo es hacer artificialmente alto el valor del trabajo, lo que estás haciendo quizá es promocionar que esta automatización se dé incluso antes de tiempo, se dé antes de lo que económicamente sería más viable o más óptimo. Pero bueno, en cualquier caso, la automatización y los salarios mínimos, hay por ahí evidencias a favor, evidencias en contra. Empíricamente no creo que sea un tema tan bien establecido. Teóricamente se puede establecer bien, de hecho es lo que estamos intentando hacer ahora, pero luego parece que en la práctica no funciona tan bien y creo que no funciona tan bien porque básicamente aquellos procesos que son susceptibles de automatizarse se terminan automatizando en cualquier caso. Totalmente. Y Dani, hay una última idea que no me quiero dejar de ir sin ella y me gustaría que nos presentaras algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, vuelvo, insisto, en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Porque por mucho tiempo se ha discutido esta idea de que se aumente el salario mínimo en todos los estados a $15 la hora. Hay estudios que te dicen efectivamente la forma en la que podría destruir por completo la industria, ¿no? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos más puntuales para que nos quede más que claro, además de la teoría que nos explicaste, estas ideas? Bueno, tienes ejemplos por todos lados. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo de mi propio país de origen. Aunque el de acogida es Guatemala, pero mi país de origen es España. Acaba de salir un estudio bastante bien hecho del Banco de España. El Banco de España ya no es un banco central, solo vale para hacer estudios y curiosamente hace muy buenos estudios. Es lo mejor para lo que vale un banco central, para hacer estudios.
porque si se mete en la economía también mete la pata completamente. Pero el estudio este sobre el salario mínimo fue muy bueno, porque tenemos un gobierno muy de izquierda, los gobiernos de izquierda por alguna razón, pues eso, tienen una teoría económica malísima, creen que se sube salario mínimo por decreto. Entonces hicieron un estudio de qué pasó con la subida de salario mínimo de 2019, que fue bastante alta en España, fue como de un 20%. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que destruyó aproximadamente entre 170 y 180.000 empleos. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, para Guatemala es una barbaridad, para España es algo importante. No es una increíble barbaridad, pero es algo muy importante. Ahora bien, ¿dónde se destruyeron los trabajos? Esto es divertidísimo. Bueno, divertidísimo si no fuera trágico, evidentemente, para toda esa gente. Pero es divertido desde un punto de vista de análisis económico. ¿Dónde se destruyeron los trabajos? Exactamente en los lugares que nos decía la teoría donde se iban a destruir. Se destruyeron en aquellos sectores de menos valor añadido, por ejemplo, en agricultura, en hostelería, se destruyeron muchísimos puestos de empleo. ¿Y a quién afectó más la medida? A jóvenes. La gente ya de mediana edad realmente no sintió demasiado el impacto de la subida del salario mínimo, ni para que le subieran a ellos el salario, ni tampoco, ni mucho menos, para que perdieran su empleo. Pero un montón de gente sí perdió el empleo o se dejó de crear el empleo. Se vio cómo se estaba generando empleo con un crecimiento económico anteriormente y se vio que se dejó de generar ese empleo, que el empleo peor remunerado dejó de ser pagado, generado. Entonces vemos, como te digo, en el estudio este es bastante revelador, ¿no? Ya con datos puros y duros, ver que allí donde se estaba destruyendo el empleo son aquellos sectores donde se presupone que hay peor productividad del trabajo, donde hay menor valor añadido. Los sectores donde ya cobran el salario mínimo son los más impactados. De hecho, en el estudio del Banco de España se dice, por ejemplo, la gente joven le afectó entre un 25 y un 30% de probabilidad o de perder el empleo o de no encontrarlo. En la economía general fue de un 10%, que es algo también importante. Pero claro, lo que tienes es gente joven otra vez y gente en lugares con escaso valor añadido donde, pues eso, lo que estábamos poniendo antes, estabas aquí con el agua al cuello y te la pusieron por aquí. Moriste en términos económicos o de salario mínimo es quedarte sin empleo.